Angeli, vamos, ¿por qué es importante hablar en público? ¿Para qué sirve eso de hablar en público? Vamos con el chico que está al lado de Angelis, entonces, el que está de rosado. O se ve rosado. Por la mirada sabe quién es. Sí, puede ser. Oigan, chicos, abajo. Sí, dale. Lee lo que está diciendo ahí. ¿Cuál es la pregunta, Carlos? ¿Por qué creen ellos que es importante? Exacto. ¿Para qué? Para esforzarse mejor, dice acá. Expresarse. ¿Y de qué manera me puedo yo expresar mejor? Profe, no los estoy escuchando. Sí, te estoy escuchando. No te preocupes. Okay. Para perder el pánico escénico. Para perder el pánico escénico. Bueno, sí, está bien. Bueno, si bien hablar en público es una habilidad que muy pocos tienen, pero que se puede ir adquiriendo con el tiempo. En realidad, el hablar en público genera mucho pánico, a veces el miedo a ser juzgado por las personas que nos están escuchando. Pero en todas las carreras, en algún momento nos va a tocar dirigir un grupo, nos va a tocar hablar en público, nos va a tocar, pues, quizás dictar una conferencia. Y el hecho de tener esa habilidad bien desarrollada nos ayuda y nos permite destacar y así, pues, ser una parte más activa de este mundo en el cual habitamos. ¿Quién de ustedes tiene temor a hablar en público? Sinceramente. ¿Quién tiene temor a hablar en público? Pero cuando las ves en privado hablan demasiado. No, pero o sea, depende. Depende de qué se vaya a hablar. Depende. Así, yo estoy seguro del tema que voy a decir, no tengo, pero si estoy seguro, Porque siempre va a dar temor. Siempre va a dar temor. No, Bueno, cambiemos un poco la pregunta entonces. Cambiamos la pregunta y es ¿cómo les va a ustedes en exposiciones? ¿Cómo le va a ustedes en las exposiciones? Excelente. Más o menos, dicen más o menos regular, excelente, pero quiero ver ese excelente. Si es que leen la diapositiva, o se paran así y comienzan a leer. Es que el precio es esto, esto y esto y esto, y ya. ¿Y qué entendiste? Si leen la presentación, porque eso es lo que hacen muchos los estudiantes. Leen lo que está ahí. Pero hoy en día hasta los auditorios grandes leen la información. Si no leen algo nuevo ya. Es que Y hay el hecho... deficiencias también en la presentación. sí, profe. Lo que pasa es que, por decir, a mí se me dificulta la elocuencia cuando me voy a expresar delante de las personas, así que hay muchas personas, no tengo la elocuencia. La elocuencia, escúchate. Sí, ¿y qué suele hacer en esos momentos? ¿Cómo adquiere esa elocuencia que no tiene? ¿Sí me están escuchando? Hola. Sí, sí te estamos escuchando. Sí, te escuchamos. Pero lo tiene en silencio. No, ya lo siento. Ya, Carlos, te escuchamos, que aquí estaba llamándole la atención en un temita. Bueno, entonces, si bien el tema de la elocuencia es importante porque cuando estamos hablando en un público y no tenemos la fluidez, suele ser bastante, ¿cómo les diría? Quizás nos puede frustrar mucho, porque si no tenemos la fluidez necesaria para hablar de un tema, el tema no se va a entender de la manera correcta. ¿Y qué pasa aquí? Pues quizás nos pueden bombardear de preguntas y el punto es que si no supe explicar bien el tema, muy poco voy a tener la facultad de quizás responder una pregunta acerca del tema. Entonces,
El chico de rojo que está al fondo, ¿me puede colaborar leyendo la diapositiva que se está presentando? Temor a hablar en público. Hablar en público para muchos es algo más que una situación estresante. Es una fobia muy común que puede provocar una experiencia paralizante. Este miedo puede ir desde un ligero nerviosismo a una experiencia paralizante y de pánico. ¿Quién de todos los que estamos conectados aquí, tanto los del salón como las demás personas que estamos conectadas, en algún momento ha tenido un bloqueo cuando está frente a un público? Los que están conectados virtualmente pueden levantar la mano y los que están en clase también. La chica que levantó la mano, ¿cuál es ese sentimiento? ¿Qué sentimiento viene hacia ella cuando ocurre ese bloqueo? No, pues eso más que todo me ha pasado cuando de verdad no he estudiado un tema o no sé realmente lo que estoy hablando, entonces como que se le tuesta el cerebro a uno y no sabe ni qué decir y se le nubla todo y hasta ahí quedó y no sabe ni qué continuar ni qué decir. Entonces es difícil ese momento porque uno le da pena, uno quiere resolver pero no puede, entonces no. Ok, lo que dice nuestra compañera es muy cierto. De hecho, vamos a comenzar entonces con estos tips que nos pueden servir para mejorar nuestra expresión oral. Y comenzamos con el que mencionaba la compañera, el no conocer el tema. La compañera que estaba hablando nos puede colaborar leyendo la diapositiva. Conoce tu tema. Es importante conocer a cabalidad del tema que vamos a manejar al hablar público. De esta manera podemos analizar nuestro discurso. Podemos estar más tranquilos al avanzar, pues si en algún momento deseamos expresar de otra forma el tema, el manejo de este nos permitirá tener más opciones para enseñarlo y así el público tendrá más posibilidades de entenderlo. Además, el conocer nuestro tema nos brinda tranquilidad. Podremos responder preguntas, podremos dar ejemplos, hacer conexiones con otros temas, aumentar nuestras opciones al exponer. Exacto. Si bien cuando yo voy a hablar de un tema, yo necesito conocer de ese tema y lo ideal es investigar todo lo que más se pueda, porque siempre surgen demasiadas dudas acerca del mismo. ¿Cómo puedo yo explicarles a ustedes un tema si en realidad lo que leí fue algo vago? ¿O cómo podría yo quizás el hecho de venir a hablarles o de venir a regalarles unos tips para hablar en público cuando ni siquiera yo sé cómo puedo mejorar yo el tema de hablar en público? Entonces, son cosas que quizás a veces parecen tontas, pero, y sé que como estudiante muchas veces decimos, no, es que yo tengo conocimientos previos cuando estamos hablando netamente de una exposición. Y suele pasar que cuando llegamos a la exposición es cuando ya estamos frente a los compañeros y comenzamos a tartamudear, comenzamos con el hecho de que no, profe, que se me olvidó, o comenzamos con el error de leer las diapositivas. ¿De qué nos sirve a nosotros leer las diapositivas y no entender lo que está en la diapositiva? Porque si bien las diapositivas son un apoyo audiovisual que va a tener palabras claves, pero llega el momento donde pues ya estar leyendo diapositiva tras diapositivas, ni la persona que está exponiendo entiende el tema y tampoco logra transmitir el tema pues a las demás personas. Bueno, veamos de qué trata este tip. Vamos a hacer acá una pequeña actividad, algo rápido, y así vamos avanzando. Entonces, ¿a qué? Vamos a hablar un poco de las diferencias que hay entre tener conocimiento de un tema o aprender de memoria. Entonces, te pierdes y puedes retomar el hilo. ¿A qué categoría pertenecería esta característica? Aprender de memoria. Aprender de memoria.
Para mí, aprender es de memoria, porque es que cuando nos aprendemos de memoria, si nos olvidamos una sola palabrita, se nos olvidó todo. Aquí. Bueno, En cambio, uno conoce el tema y pues te puedes bueno, aprender de memoria, cuando nosotros nos aprendemos un tema de memoria, va a ser muy difícil que yo me pierda y vuelva a tomar el hilo, porque por lo general cuando yo me sé un tema de memoria, debo volver al principio del tema para así poder quedar donde estaba. Es decir, ya yo voy por la mitad de mi exposición, pero se me olvidó algo. Va a ser muy difícil que yo logre recordar eso porque ya estoy mecanizado de que me aprendí todo el tema de memoria, lo cual no es lo más recomendado. Entonces, evidentemente, te pierdes y puedes retomar el hilo, pertenece al conocimiento que yo tenga del tema. Continuamos con, no sabes iniciar desde un punto distinto al inicio. Creo que ya les di la respuesta, sin embargo, pues los escucho. Aprender de memoria. Exacto, cuando yo aprendo de memoria, si me pierdo, tengo que volver al inicio para poder buscar el hilo. Estás nervioso por si te interrumpen. Ok, es menos probable que te pierdas. Estás menos preocupado al hablar. Ok, no respondes preguntas. Ok, si te pierdes, quieres volver a iniciar. Puedes dar ejemplos diferentes. Exacto. Si bien acá tenemos ya la solución, pero el punto es que cuando conocemos un tema, es mucho más fácil hablar del tema, dar ejemplos. Y de hecho, cuando ya uno conoce mucho un tema, va a ser súper fácil poder responder cualquier pregunta acerca del tema. ¿Por qué? Porque hicimos una investigación previa del mismo. Y es lo que muchas veces pasa cuando estamos en una exposición, que investigamos del tema lo necesario, por así decirlo, lo básico, y nos quedamos con eso que nos da Internet, pero no nos colocamos a hacernos preguntas nosotros mismos al momento de estar revisando el tema. Preguntas que quizás le puedan surgir a nuestro público. Y es aquí cuando nuestro público hace preguntas y nosotros quedamos como corchados, como que, bueno, ¿qué respondo aquí? ¿Quiénes de ustedes suelen aprenderse las cosas de memoria? Levanten la mano sin pena. 1, 2, 3, 4, 7. Ok, a esos 7 les es más fácil aprenderse las cosas de memoria, que hay que estudiarlas una y otra vez, o simplemente hacer unas lecturas previas de un tema y poder conocer el tema. ¿Alguno de esos 7 que me responda, profe? ¿Qué dijo que preguntó? Que le repita la pregunta, que me escucharon. Ok. A una de esas 7 personas que se aprenden todo de memoria, le es más sencillo estudiar y estudiar muchas veces hasta aprendérselo de memoria, o no han intentado quizás el hecho de hacer lecturas previas y conocer el tema. ¿Los escucho? Profe, la cámara de la niña. Profe, lo que pasa es que a la hora de uno aprenderse, por decir, leer y leer, como dije yo, quizás uno tiene elocuencia y no sabe expresar, por decir, uno lee, conoce el tema, pero no sabe qué decir cuando va a expresarse. Entonces, por eso se le facilita a uno aprenderse las cosas en memoria. Ok, para allá vamos. De hecho, otro de los tips que les traje el día de hoy es el hecho de organización y después practicar. Comencemos con organización. La chica que está escuchando un audio, que nos colabore leyendo. Sí.
Saber cuál es el orden de nuestra presentación, tener claridad sobre la ayuda que tengamos para explicar un tema, saber qué imágenes veremos como guía en general, tener control de lo que vamos a hacer mientras hablamos a un público, brindar una sensación de tranquilidad para expresarse de una forma correcta. Por el contrario, la incertidumbre, el desconocimiento de nuestra ayuda, el desconocer nuestro proseguir es una presentación en público. Lograr que aparezca una sensación de ansiedad y nerviosismo que puede llegar a dañar nuestro desempeño. Ok, muchas veces nos pasa que preparamos algo o cuando estamos en grupos de exposición, simplemente le decimos a una persona, prepara tú la presentación y nosotros nos encargamos de exponer. Pero muchas veces en plena exposición, cuando estamos pasando la presentación, nos estrellamos y quedamos como que, bueno, pero esta diapositiva no la conocía. ¿Qué pasa en este momento? Nos bloqueamos porque no pensábamos que íbamos a ver esa información. Y suele pasar que aquí es donde entra la frustración y el tema del nerviosismo. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Conocer a fondo la presentación, saber el qué vamos a encontrarnos y cómo poder explicarlos. Hablando netamente de las imágenes, es muy importante tenerlas en cuenta, porque las imágenes se suelen interpretar de diferentes formas, pero cuando tenemos una imagen debemos dar la interpretación que se está realizando desde el tema que estamos explicando, no desde quizás el punto de vista de cada quien, porque si lo dejamos que se haga de esa manera, se puede distorsionar un poco la información. Vamos a hacer una prueba ahora. No, de hecho no la vamos a hacer. Sí, vamos a hacer la prueba. ¿Cuál es Ok. la prueba? Bueno, aquí vamos a organizar desde lo menos importante hasta lo más importante. ¿Cómo lo organizaríamos acá? ¿Cómo lo organizarían? ¿Cómo es la actividad? Están las 4 imágenes y los 4 gráficos, ¿cierto? Exacto. El tema es organizar estos cuatro imágenes teniendo en cuenta su descripción desde lo que consideramos menos importante a lo más importante. Entonces, aquí está, revisar el lugar donde vas a hablar. Organiza la presentación tú mismo. Conoce tu presentación y ten claro cuándo es tu turno de hablar. ¿Cómo podríamos organizar? La primera. La más importante. La del dedo dicen que es la más importante. Esa. Esta. Ok. Vamos entonces. Bueno, entonces la del laptop, ¿cierto? La del dedo coloca la de segundo. Exacto. Y la del dedo coloca la de segundo. La del computador pon la de primero, conocer la presentación. Después Okay. organiza. Bueno, aquí tenemos dos más. ¿Cuál viene ahora? La muchacha. Y ese último, ¿a qué se refiere? ¿A que conocer al público al cual uno se le va a expresar? Revisar el lugar donde vas a hablar. Sería como la segunda. No, porque La última. La última. Ey, acá. Póngase usted todo acá. Seguro. ¿Y tú? Adelante. Sí, los dos. Vaya adelante. ¿Están seguros? No, pero él está haciendo una pregunta, que se organicen. ¿Cómo sería el orden? ¿El más importante o el menos importante? No, pero depende, porque si ese punto se refiere a conocer el público al cual tú le vas a poner porque se la sabe de niños, claro, esto para organizar la dinámica. Vamos a organizarnos un poco, chicos. Profe, vamos a organizarnos un poco. Que levanten la mano aquellos que creen que quizás lo primero que va es conocer tu presentación. Alce la mano. ¿Quién dice que es conocer la presentación como lo más importante? Ok, entonces. Aquí está alzando la mano. Vale. ¿Quién cree que la segunda es organizar la presentación
uno mismo. ¿Quién dice que la segunda es la segunda más importante? Sí, también. Esa para mí también empieza a ser Esa para mí es la y después la primera y la segunda. Dice que la segunda es la primera. La última es la tercera. La última es la tercera. Hay un mix de opiniones. Profe, pero yo le voy a hacer una pregunta al chico. Al psicólogo. Yo ya di el año en la que Al psicólogo. Al chico. Al psicólogo. Al psicólogo. Carlos. ¿Sí? Donde dice, conoce a tu público o lo que es. Cuando hablamos de Yo le hago conocer una pregunta. Cuando hablamos de conocer el público, se trata de dos cosas. Primero, conocer a quién va dirigida nuestra presentación. No podemos realizar una presentación si no sabemos para quién va dirigida. Esa es la primera, porque uno primero tiene que saber a dónde va dirigir. ¿A qué público va tu presentación? Ajá, entonces, ¿cómo sería el orden? Ya El con... micrófono de primero. Ajá, listo. Luego el conocimiento. Exacto, eso. Y el dedo de segundo. Así, Organiza la presentación. Última palabra. La última palabra. listo, Bueno. nos fuimos. Ajá, ¿cuál es la solución? Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, Dice, primero, Está bien como lo pusieron. Ordena tu Mira, ese es lo que... O sea, el dedo. El de... chicos, Sí, chicos, vamos a organizarnos un poco y vamos a escuchar. escuchen. A Capacidad ver. de escucha. Sí, si bien nosotros no podemos, o sea, conocer el lugar al cual pues vamos a exponer o el público al cual vamos a exponer, no lo podemos colocar en primer lugar. ¿Por qué? Porque lo primero es la presentación, el orden de nuestros temas. Porque si yo les voy a hablar por lo menos del trastorno de ansiedad, es algo obvio que ese tema va dirigido a estudiantes de psicología. ¿Qué debo percatarme yo? Si solo son estudiantes de psicología o van a haber personas que sean expertas en el tema. Entonces no podemos conocer primero a nuestro público y después organizar o conocer tu presentación. Ahora bien, ¿cómo vamos a conocer? Conocemos nuestra presentación, debemos saber el orden. Si bien vamos a hablar del trastorno, sigamos con el ejemplo, hablamos del trastorno de la ansiedad, debemos conocer primeramente sus posibles causas, los síntomas, y ya después comenzamos a hablar de las consecuencias. Debemos llevar un orden. Revisamos el lugar donde vamos a hablar. En ese momento sí. ¿Por qué? Porque ya tenemos nuestra presentación organizada. Tenemos que revisar primero todo lo relacionado a los temas audiovisuales, cómo vamos a proyectar nuestra presentación y también conocer el espacio, quizás el escenario, para así saber cómo movernos en el auditorio. Y ten claro cuándo es tu turno. Esta sí, pues, era obvio que era la última, porque si yo no tengo claridad de en qué momento debo comenzar a hablar, se me va a hacer un poco complicado el hecho de hablarle al público, porque así estoy como que a la expectativa del momento que me señalen. Y no, lo ideal es que si somos 4 ponentes los que vamos a hablar de un tema, tener claridad de que yo soy el segundo ponente del tema. No es esperar que me estén señalando y que me estén llamando, porque en realidad eso se ve que es como una falta de preparación. Entonces, sí les quedó un poco claro cómo debería ser la organización al momento de tener una presentación. ¿O tienen alguna pregunta? ¿Profe, hay alguna pregunta? No. Dicen que no. Ok, Claro. Listo, continuemos. Eso lo voy a poner ahora en evidencia en la próxima unidad. Listo.
Practica una y otra vez. ¿Cómo practican ustedes? O bueno, ¿ustedes practican cuando tienen alguna exposición? ¿Cómo practican? Hay un tip de que se ve en el espejo, dice que para ver la gesticulación. De la exposición. Bueno, el chico de negro que acaba de decir que 5 minutos antes de la exposición, que me colabore leyendo la diapositiva. Hay muchas formas de hacer una exposición ante un público. Nosotros decidimos cómo hacerlo, con qué palabras, cómo nos moveremos. Podemos tener un plan, debemos tener un plan, un orden, pero hay una forma de mejorar este plan, de asegurarnos que salga lo mejor posible. La respuesta es sí, que practicarlo una y otra vez. Ok. ¿Cómo nosotros practicamos una y otra vez? Vamos a verlo. Hay varias formas. ¿Cuál de estas formas creen ustedes que es la mejor? Viste, frente al espejo. Frente al espejo. El grabar también puede. Bueno, aquí tenemos una. El chico de rojo que está adelante, que me colabore leyendo, por favor. Cuando te miras en el espejo, puedes controlar todos tus gestos por el hecho de estarlo viendo directamente. El problema radica en que cuando estás hablando a un público no tienes forma de verte y dejas de tener manejo de tus gestos. Solo puedes ver los gestos de las personas que te escuchan, lo cual va a ser algo que no tendrás manejo. Ok. Muchas veces sí, el hecho de quizás practicar en el espejo no está mal, pero no es el deber ser. ¿Por qué? Porque como lo dice la explicación, solo controlamos lo que nosotros estamos hablando, pero ¿cómo controlamos la gesticulación, perdón, de todas las personas que nos están viendo? Es bastante complicado y el hecho de que yo puedo interpretar la gesticulación de las demás personas quizás como un desinterés con la presentación que estoy haciendo. Vamos a revisar entonces cuál otra dicen, grabarte o practicar con personas. ¿Tienes tiempo para eso? Hola. Te escuchamos, sí, te escuchamos. Grabarte o revisar o practicar con personas. Practicar con personas. Exacto. ¿Sí nos escuchas? Sí. ¿Qué mejor que hacer una práctica de una presentación con un grupo de amigos si vamos a estar delante de un público que puede ser 100, puede ser 1000, pueden ser 20 personas, pero el punto es que son nuestro público y qué mejor manera de practicar que teniendo un público pequeño que nos regale una retroalimentación de lo que hicimos. Es decir, yo practico con un grupo de 5 amigos. Chicos, tengo una presentación, necesito practicar. Cuando termino la presentación, hablo con ellos, chicos, ¿qué puedo mejorar? Quizás qué puedo omitir o qué dije de más. Lo siento, ¿qué dije de más? ¿Por qué? Porque muchas veces, primero, no controlamos el tiempo. Segundo, quizás a veces nos colocamos a hablar cosas que no deberíamos o que se salen un poco del contexto del tema. Entonces, lo más lógico, tenganlo presente, es tener una práctica con un grupo de compañeros, porque al momento de grabarse y revisar va a ser básicamente lo mismo que hablar frente al espejo, porque te vas a estar viendo tú mismo, pero te vas a estar viendo después de una presentación. Entonces, lo ideal es con personas para que estas personas nos hagan una retroalimentación. Vamos a continuar. Vamos con el último. ¿Cómo generamos interés? A ver, ustedes chicos, ¿cómo generan interés al momento de una exposición? El chico de azul con el suéter rojo. Sí, el que miró para la cámara. Ahí lee. Es horrible, ¿no?
No, hay que preguntar. No, que lea, que lea. La idea de generar interés se basa en el hecho de mejorar la atención de tu público y así tener un mejor control de este. Si tienes un buen control del público, podrás hacer una presentación sin contratiempo. Puedes utilizar diferentes estrategias para poder generar interés en tu presentación. Algunas de estas son hacer juego de palabras, dar ejemplos, hacer preguntas impactantes y utilizar frases conocidas. Bueno, el hecho cuando hablamos en público y generar el interés se hace mucho más sencillo cuando tenemos el control del público presencialmente. Ya por el tema de la virtualidad es un poco más complicado porque no sabemos qué está haciendo la persona detrás de la pantalla. Pero si bien el tema de generar interés se puede comenzar con qué, haciéndole preguntas al grupo que sabe respecto al tema que se va a hablar o el hecho de por qué están interesados en aprender del tema, el cual pues del cual se está haciendo el evento. Hacer preguntas impactantes, sí, utilizar frases conocidas. De hecho, el hecho de utilizar frases conocidas suele ser bastante agradable. ¿Por qué? Porque cuando utilizamos frases desconocidas, muchas veces suele ser como que las personas quedan como que, bueno, pero ¿qué significa esto? Si bien cuando utilizamos mucho el lenguaje técnico, que si bien debe utilizarse, porque el lenguaje técnico llega un momento donde lo ideal es utilizarlo, pero cuando estamos haciendo una ponencia delante de un grupo de personas que son de diferentes carreras, por lo menos sigamos con el tema de psicología, una ponencia del trastorno de la ansiedad y de todas sus consecuencias a lo largo de la vida. Bueno, aquí tenemos la ponencia. Sí, vamos a trabajarla con psicólogos, pero supongamos que algún ingeniero está interesado en participar de la ponencia. Entonces, ¿cómo manejamos nosotros el hecho del lenguaje técnico con el ingeniero? Si quizás el ingeniero ni siquiera conoce qué es el DSM-5 o alguno de ustedes me puede decir qué es el DSM-5. DM5. Sí, DSM-5. Deficiencia. Ajá, va por ahí. No, primero el DSM-5 no son unas siglas que significan algo. Ya. Segundo, el DSM-5 es el manual de trastornos psicológicos que utilizamos desde la psicología. Básicamente ese es como que nuestro mejor amigo. Así como también ustedes pueden tener un manual de ingeniería o el código deontológico bioético de ingeniería. Entonces son cositas que no porque la persona no la conozca quiere decir que la persona no está preparada. Ojo, porque tenemos que tener en cuenta esto. No porque tú no conozcas de un tema quiere decir que no estés preparado. Quizás es porque en realidad el área de interés que estás manejando tú como persona va un poco más orientado a otros temas. Vamos a jugar. Comencemos pues. Vamos con la chica de blusa de cuadros que está al fondo. Has dado en el punto, has puesto a hablar a los que no hablan tanto. De eso se trata. Vamos con ella, que me lea la pregunta. Que habla, habla. Dale, que va a hablar. Las preguntas de una presentación deben tener una respuesta que se explique en su desarrollo. Sí. Ajá. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Vamos a ver. No te quedas preguntar si no vas a hablar de Eso te lo comparto. No necesariamente. Como se los decía hace un rato, el hecho o la manera... Chicos, escuchemos. Vamos a escuchar. El hecho o cómo genero yo interés no tiene sentido si yo todas las preguntas que me puedan hacer las voy a responder a lo largo de mi ponencia. ¿De qué se trata? De dejar dudas que se puedan resolver. ¿Sí me explico? Porque ¿qué sentido tiene que yo haga una ponencia donde todas las preguntas se responden en el desarrollo de lo que yo hablé? O sea, no voy a tener la interacción con el público y no voy a saber si en realidad me están entendiendo o no me están entendiendo. Vamos con la chica que está, el chico que tiene la camiseta de Junior, pero que está al fondo.
Amiga, acertaste, tampoco habla no habla tanto. Vamos con él. Por colocarte dicho de tu religión, de tu región. Una frase de un autor importante. Ajá. ¿Crees que esto es falso o verdadero? Responde. Es verdadero. Es verdadero. Antes de decir la respuesta, Ojo, es mejor colocar un dicho de tu región que una frase de un autor importante. No, A pero ver. la realidad de esa persona Hay que conocer el público, ¿cierto? Importante, lo decía ahorita. Ajá. chicos, vamos a escuchar. El chico que leyó la pregunta, ¿por qué crees que es verdadero? Dame una justificación. Depende del público también en el que nos vayamos a dirigir. Ok, bueno, verdadero. Ojo, ahorita se los decía y el profesor se los volvió a decir. Conocer el público es importante. Yo no puedo venir con citas de personas que son desconocidas y que no me las entiendan. Lo ideal es utilizar citas que sean conocidas o en su defecto que se puedan entender de una manera sencilla. Que al momento de uno leerla sepa como que, ok, esto quiere decir esto. ¿Sí me explico? Vamos con otra. Vamos con el chico que está detrás del que tiene la camiseta junior, pero que está en la segunda fila. No, el chico que tiene el bolso abrazado. ¿El de rosado? Sí. Ese, dale. También acertaste. Un trabalengua puede usarse para hacer un juego de palabras en una presentación. Falso y verdadero. Un trabalengua. Dice que es falso, pero pregúntale por qué. Ajá, ¿por qué? Chicos, vamos a organizarnos. ¿Por qué es falso? ¿Por qué es falso? Ya él respondió porque ya me Él dice que es falso porque se puede llegarse a enredar. Ok, cuando hacemos un juego de palabras, si bien, chicos, escuchemos, el juego de palabras tiene que ir relacionado con la temática que estamos trabajando. Pero ojo, el tema del juego de palabras no es tener la dificultad al momento de pronunciarla, sino el hecho de que sean unas palabras muy poco conocidas para el público que estamos teniendo en el auditorio y así poder generar el interés y la curiosidad de saber qué significa cada cosa. Vamos con la última. Vamos con la chica del pelo como rizado. Oye, ya participó. Ella habla mucho. Habla mucho, Ok. otro. Bueno, el chico que está al fondo de verde. Ah, así, allá. Dale, López. Un elefante tiene cerca de 40 metros. Puede que sí. Puede que sí. Bueno, si no conozco la información, ¿cómo voy a decir verdadero o falso? Así es. ¿Qué crees tú? ¿Qué crees tú ¿Qué que crees es tú? verdadero o falso? Ok, pero No puedo opinar porque. O sea, primero no opinaría algo que lo estaría manejando como una hipótesis, porque primero no tendría la información a la mano y no tengo conocimiento del tema. Entonces yo lo manejaría como falso. Ok. Ojo, no nos podemos salir del contexto. El contexto de la presentación es el arte de hablar en público y generar el interés en las demás personas. Cuando yo coloco datos que son algo inusual, que no sabemos, suele ser bastante sorprendente. De hecho, son datos que pueden tener sentido común.
sea, es como si yo les preguntara a ustedes cuántos huesos tiene el cuerpo humano. ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo humano? A ver. Eso es sentido común. 200 y pico. 200 Dice que 200 y pico. No. A ver, 204, 206 y 205. ¿Cuál más? Bueno, 206. el cuerpo humano en realidad tiene 206 huesos. Y son preguntas que quizás, aunque no conozcamos o el hecho de que no estudiemos el cuerpo humano, son preguntas muy básicas y que por obvias razones deberíamos saber. Entonces, vamos con la última. Vamos con el chico de Junior, pero el que está en la segunda fila. Asustado. Dar ejemplos de otros es mejor que dar ejemplos personales. ¿Falso o verdadero? Falso. Porque dejemos que él responda. Queremos que él responda. ¿Falso o verdadero? Falso. Porque justifica su respuesta. Dar ejemplos de otro es mejor que dar ejemplos personales. Porque nosotros no sabemos de dónde estamos hablando de la persona. Entiendo. Pero si a información de primero. Y también es verdadero, porque uno ve mejor a otra persona que uno mismo. Ojo, al momento de hablar, chicos, al momento de hablar y de dar un ejemplo mío, normalmente se puede considerar como un ego, un narcisismo, y no es la imagen que queremos proyectar ante el público que estamos haciendo la ponencia. Entonces, lo ideal es hacer ejemplos que tengan que ver con otras personas. Sin embargo, estos ejemplos pueden ser falsos, de hecho, es decir, son situaciones hipotéticas que tienen que ver mucho con el tema, pero que en realidad no le han pasado a nadie. ¿Por qué? Porque también se trata de quizás no herir al público, que puede que lo tome a mal. Entonces, el hecho de dar un ejemplo es un arma de doble filo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, vamos acá y veamos cuáles de estos tips vamos a poner en práctica. La chica de amarillo. Uy, Keren. Keren no habla. Podrás tener mejor control en presentaciones en público. Disminuirán tus nervios. Porque sabrás lo que harás y podrás aprovechar esta nueva habilidad para crecer como persona y profesional. Chicos, es importante que yo sé que hay muchas cosas que nos ponen nerviosos y el hecho de hablar en público es una de ellas. Sin embargo, hay diferentes formas de evitar el nervio. Muchas personas pueden relajarse un poco cuando tienen algo en la mano, cuando están masajeando algo o cuando están comiendo algún dulce en específico, quizás chocolate. Entonces, ¿qué es lo ideal? Poder poner en práctica algunos ejercicios que en realidad nos ayuden y nos, pues, podamos controlar los nervios para así poder tener una presentación con mejores resultados. Porque si hay una presentación y no nos dimos a entender en el tema, es complicado. Y más cuando ni nosotros mismos sabemos de qué trata el tema. Entonces, es muy importante el hecho de conocer el tema, organizarnos, conocer nuestro público. ¿Y cuál es el último? ¿Cuál es el último? La mano. Saber cuándo es nuestro turno. Exacto. Tenemos que tener claridad. Y por eso es que la presentación se debe preparar con anticipación.
No podemos llegar simplemente con una presentación que preparamos hace un día o que preparamos hace 15 minutos. ¿Por qué? Porque esto se puede prestar para una mala organización al momento de hablar. Bueno, profe, básicamente ese sería el taller. Espero que en realidad a todos les puedan servir esta información que les compartí hoy. Chicos, en el chat yo dejé el link de Advisor, sin embargo, pues los que se conectaron podrían inscribirse directamente. Los que no, profe, le agradezco, pues haga la difusión del link para que así todos puedan inscribirse. Me gustaría escuchar a algunos a ver qué pensaron o cómo vieron la presentación de hoy. La chica que está detrás del chico de rojo. Ella. ¿Qué le pareció la presentación y qué quizás puede rescatar de esta presentación? Con las cámaras sí. Me pareció bastante interesante porque nos brindó unos tips que nos pueden ayudar más adelante para sabernos cómo desenvolvernos al momento de hablar en público y aprender de que tenemos que practicar antes de hacer una presentación. Ok, bueno, entonces, chicos, espero les haya servido mucho el taller y pues está de más decirles que cuentan conmigo en todo lo relacionado a los aspectos que se puedan brindar desde bienestar. El profesor Arnaldo tiene mi número de contacto y pues cualquier cosa que se les ofrezca se pueden acercar a Bienestar a preguntar por Carlos Navarros, que pues es el que está a cargo de este programa de ingeniería y el programa de higiene. Si tienen alguna pregunta, alguna duda. Chicos, también les digo que con respecto, hay una información que les quiero dar y es con respecto a la caracterización estudiantil. Si alguno de ustedes no la ha diligenciado, le agradezco que por favor revise su correo, que allí le debió llegar el formato para hacer la caracterización. Es muy importante que llenen esto porque de ahí es donde se va a desprender todo el seguimiento que le vamos a realizar a todos desde Bienestar. Entonces, pues, no siendo más profe. Carlos, ¿no saben qué es la caracterización? Está en cuarto semestre y todavía no saben qué es la caracterización. Bueno. Chicos, escuchemos. La caracterización básicamente es una encuesta que se realiza donde se tienen en cuenta 4 componentes. Componente académico, componente individual, componente socioeconómico y componente familiar. ¿Qué queremos evaluar en esta caracterización? Quizás el hecho de sus relaciones familiares, el hecho de la confianza y la seguridad que tienen en ustedes mismos, el hecho quizás de si han padecido alguna enfermedad, algún trastorno, el hecho de quizás si han tenido crisis de ansiedad, si han pensado en quitarse la vida o si en realidad lo han hecho, lo han intentado y pues ha sido un intento fallido. ¿Por qué es importante que hagan esto, chicos? Porque con esto pues básicamente vamos a obtener la información y así podemos pues brindarles todo nuestro apoyo desde Bienestar. Desde Bienestar pueden contar con asesorías psicológicas que se las estaría realizando yo y también pueden contar con tutorías o monitorías en caso dado que les esté yendo mal en alguna materia. Entonces, pues para que tengan esto presente y por favor la puedan diligenciar revisando su correo, que en su correo debe estar todo el formato para diligenciar. ¿Quién de ustedes ya revisó el correo? Nadie. Se les olvidó la contraseña. No, porque Profe, no escuché lo que dijo la compañera. Hola, no los escucho. Que la compañera Keren está diciendo que no se sabe la clave del código. Nada, profe, se le entrecorta.
y se va el sonido. Profe, no lo escucho. Hola. Hola. ¿Sí me escuchan ustedes acá? Sí, sí, lo escuchamos. Listo. Lo que decía el profesor es que la profe... Ajá. Tienen el micrófono apagado. Asumo que los que se Lo que decía conectaron. el profesor Ajá. era que una compañera no recuerda la contraseña del correo, pero en EVA sale la caracterización. Bueno, entonces también por medio de EVA la pueden hacer. Ya ustedes mismos me están dando respuesta de que si no la han llenado es porque no han sacado el tiempo para hacer la caracterización. Y chicos, como les digo, es muy importante realizarlo, porque el hecho de que ustedes no llenen la caracterización y que quizás estén pasando por alguna situación y requieran apoyo, si no tenemos la caracterización va a ser muy difícil identificar este suceso que les está causando malestar. Entonces tengan eso muy presente. Y pues no siendo más, a los que se conectaron, muchas gracias, y a ustedes, chicos, agradecerles por prestar atención, y espero que toda la presentación que se realizó el día de hoy les pueda servir de apoyo para sus presentaciones posteriores a esta charla. Sí, dígame, profe. Gracias, Carlos. Listo, que tengan todos muy buena noche. Gracias por conectarse.